Las injusticias. El mundo está lleno de muchas injusticias y seguramente muchos de los que estamos aquí el día de hoy hemos vivido algunas o muchas de ellas. Hay algo después de vivir una injusticia que nos mueve. Esa necesidad que hay en nosotros que nos impulsa a actuar de tres formas, ya sea ejerciendo esa justicia o llevando a cabo una venganza, o a veces también paralizándonos y quitándonos ese poder de lograr defendernos y cuidarnos. Justicia, venganza e indefensión. Son tres formas de actuar ante la injusticia, ante los daños que a veces la vida nos genera. Quédate conmigo para que podamos hablar más acerca de ello. Dentro de mi labor como psicóloga, me he encontrado con cosas bastante curiosas que quisiera compartirte el día de hoy. Sobre todo al respecto de estos, digamos, tres subtemas que son la justicia, la venganza y la indefensión. Cuando nos ocurren estas injusticias, es decir, estas situaciones que son injustas, que lastiman, que dañan, justamente queda ese daño, esa herida, ese algo por reparar. Y el sentir en nosotros que algo se quiebra, que algo se rompe, que algo simplemente no vuelve a ser lo que era, eso es lo que nos mueve a poder actuar. Y a veces se convierte en un camino muy cansado, muy desgastante, muy agotador. Y siempre queda como esta sed de justicia o esta sed de venganza o esta sed de encontrar ahora sí algo que nos llene, algo que nos repare, algo que nos sane. Justamente esta necesidad interna de reparar, de restaurar, de sanar, es algo que no sabemos qué es, pero que sentimos que está dentro de nosotros, es lo que muchas veces nos lleva a buscar esa sanación en muchos lados. A veces la buscamos a lo mejor en una parte espiritual, en recursos espirituales, y los encontramos en grupos parroquiales, en grupos religiosos, en grupos terapéuticos, y por qué no, a lo mejor a veces hasta en muchas de las sectas que hay alrededor del mundo, ¿no? Y a lo que yo entiendo como una secta es estos lugares en los que al estar en un estado tan grande de vulnerabilidad, de indefensión y con una gran necesidad de sanar, de ser acogido, de ser escuchado, de ser acompañado, de que eso que está dentro de ti, que está roto, se restaure, nos hace caer en lugares equivocados y con las personas equivocadas, que no saben qué hacer con nuestro dolor, que no saben realmente cómo reparar, que no saben cómo sanar y que por el contrario terminan haciéndonos más daño, porque a veces inclusive terminan aprovechándose de esa vulnerabilidad de una forma consciente o inconscientemente. Hay personas que esa necesidad también los lleva a vivir adicciones de todo tipo, adicciones a sustancias, adicciones a relaciones insanas, a dinámicas tóxicas, adicciones a ciertas dinámicas como estar generando chismes, estar generando caos. Inclusive nuestra propia zona de confort en ocasiones también se vuelve adictiva. El estar repitiendo y repitiendo y repitiendo un patrón que nos lastima o que nos daña, porque inclusive eso que ya nos ha lastimado se convierte como en eso que duele, pero que es lo más seguro, lo viejo conocido.
y que a veces hasta da miedo dejarlo, aunque nos lastime, aunque nos duela. El día de hoy quiero compartirte un relato que justamente va a hablar acerca de todo eso. Y te voy a explicar un poco más puntualmente de qué es eso de lo que yo estoy hablando. Cuando vivimos un asalto, cuando vivimos un robo, cuando ocurre una violación, cuando hay abusos, cuando hay maltratos físicos, psíquicos, emocionales, cuando vivimos situaciones que no nos esperamos, cuando vivimos infidelidades, cuando vivimos situaciones que duelen, emocional, física, psíquicamente, psicológicamente hablando, adentro de nosotros, en muchas de nuestras áreas que como humanos tenemos, se generan fracturas, se generan daños. Y esos daños pueden ser un daño físico, que tengas golpes, que tengas raspaduras, que tengas dolores, enfermedades, como también pueden ser daños emocionales, que simplemente no tengas esa paz, esa tranquilidad, que tengas un vaivén de emociones, de manifestaciones emocionales, como lo había comentado en otro episodio, de estas alteraciones psiquiátricas, de estos picos de ansiedad, de tristeza, de enojo, de ira, de inseguridad, de vergüenza, de culpa. E inclusive el daño a veces llega a lo más profundo, a ese lugar que desde la psicología clínica no se trata, pero que desde la psicología transpersonal o desde la psicología humanista, que trata más esta parte que muchos llaman esta alma o esta esencia o este núcleo, ese algo que sabemos que no es físico, no es cognitivo, no es emocional, no es psicológico, pero que está dentro de nosotros y que también duele, porque se vive con una intranquilidad, se vive con mucha desesperación, y esta necesidad de tener esa paz es lo que muchas veces hace que muchas personas, además de tomar terapia, intenten con otro tipo de terapias alternativas, de terapias holísticas, y que yo sé que esto puede generar un poco de controversia con algunos compañeros psicólogos, así que voy a hacer una aclaración. Como dijo en alguna ocasión esta caricatura que todos conocemos, Shrek, cuando él dice que las personas somos como cebollas y que tenemos capas, así somos los seres humanos. Tenemos áreas, tenemos dimensiones humanas, y las enfermedades, las alteraciones psiquiátricas están en un área, en el área cognitiva, en el área neuronal, en lo que está relacionado a nuestro cerebro. Pero no son las únicas alteraciones que tenemos. Existe, así como está nuestra dimensión sexual, y ahí también podemos tener alteraciones, así como está también nuestra dimensión social, y tenemos alteraciones en esa área, nuestra área familiar, así también tenemos un área espiritual. Esa necesidad que el ser humano tiene innatamente de esa trascendencia, de ese algo más que busca. Y aunque pareciera que no está relacionado, pero como el ser humano es algo que tiene esas capas y que todas están unidas, claro que al vivir situaciones que te dañan emocionalmente, que te dañan físicamente, por supuesto que como esas caries que luego tenemos en los dientes, se van a ir extendiendo a la profundidad de tu ser, de lo que tú eres, y va a llegar a todas las demás áreas. Entonces a veces los daños no es solo el reparar a lo mejor el daño físico y que el moretón desaparezca o que restaures la pérdida de algo material, sino a veces el daño va a profundidad, y entonces es ir reparando capa por capa y viendo, haciendo el recuento de los daños, de ver qué fue lo que se dañó, hasta dónde llegó el daño en esa capa en específico. Y eso hace que a veces el desarrollo personal o la sanación se vuelvan un proceso muy complejo,
Porque muchas personas dicen, ¿por qué después de tantos años? He tomado terapia muchos años y aún así no me siento en paz. Aún así siento que algo me falta por sanar. ¿Por qué después de muchos años sigo en esta búsqueda? Y hay muchos que inclusive se cansan y dicen, ya no quiero sanación, ya no quiero sanar, porque ya estoy cansado de intentar, de tratar, de cambiar, de crear nuevos hábitos. Y hay momentos en los que pensamos que no estamos obteniendo resultados porque nadie ha tocado la varita mágica que hace que todo desaparezca. ¿Por qué pasa esto? Porque puedes sanar en un área y entonces puedes, digamos, salir a flote, encontrar nuevos recursos, nuevas cosas que te saquen adelante en esa área. Pero te tienes que ir después a la siguiente y entonces trabajar con nuevos hábitos, ¿no? Por eso a veces el trabajo psicológico inclusive se convierte en un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque a veces cuando empiezas a tomar terapia, pasa que la terapia no es suficiente y entonces tienes que ir a veces con un neurólogo, a veces con un psiquiatra, a veces con un médico general, a veces con un nutriólogo. Y entonces así vas trabajando distintas áreas de ti y reconstruyendo distintas áreas de ti. Y muchas personas también buscan esta parte de sanar esa alma, esa esencia, ese núcleo, ese algo que está en el área, en la dimensión humana, en la dimensión espiritual. Y que ahí sí hago la aclaración, ¿no? Muchas personas buscan en terapias holísticas o en muchas otras alternativas hacer un trabajo emocional. Y no está mal que busques alternativas para sanar toda la enorme complejidad que tú eres. Es decir, está bien que busques el especialista para tu dieta, si así lo necesitas, el especialista para tu cerebro, si así lo necesitas, el especialista para tu mente, para tus emociones, así como el especialista en tu corazón. Entonces está bien que busques al nutriólogo, al cardiólogo, al gastroenterólogo, al psicólogo, ¿no? Y también a lo mejor para las personas a las que su dimensión espiritual es muy importante, pues claro, también buscan a su párroco, a su pastor, a su gurú, ¿no? Solo la aclaración que aquí me gustaría hacer es, como dice el dicho, lo del César al César. Y entonces el trabajo emocional, el trabajo psíquico, el trabajo de estos trastornos, de estas alteraciones psiquiátricas, se trabaja con los psicólogos, se trabaja con los psiquiatras. Y entonces las partes que corresponden a tu espiritualidad o a otras dimensiones se trabajan con otras dimensiones, pero siempre teniendo el cuidado de sobreguardar tu vulnerabilidad. Porque eso que se quebró, además del daño que ya hemos platicado, que existe un daño al cerebro, existe un daño neuronal, existe un daño cognitivo al exponerse a la violencia, también hay un daño en tu parte humana, en tu dignidad. Y entonces, esa parte, el sentir que la dignidad está rota, está lastimada, que de alguna manera queda maltrecha, es lo que también nos impulsa o nos frena a actuar. Y entonces ahí es donde entra esta parte que te comentaba, que te platicaba, acerca de la justicia. Cuando mi dignidad está rota como persona, entonces busco que se haga justicia, que se reconozca que hubo un daño, que algo lastimó, que algo dolió y que hay derechos, que hay normas, que hay una moral, que hay una ética, que hay muchas cosas allá afuera que están diseñadas para proteger y sobreguardar esa dignidad, esa esencia humana, esos derechos, esa integridad física, psíquica, emocional. ¿Y qué pasa con la venganza? La venganza también es una forma de responder a un daño. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo veo
que hago el recuento de los daños y logro entender de forma consciente o inconsciente que mi dignidad ha sido herida, ha sido lastimada, que yo como persona he sido humillado, he sido maltratado, he sido engañado, he sido abusado, que se me ha dado ese uso, ese valor como algo que no vale y que merece ser maltratado, que merece ser denigrado. Eso también puede generar esta sed de venganza, de entonces poner límites, de entonces tratar de defender y de restaurar y de restaurar el daño en todas las dimensiones humanas que tengo, pero también de restaurar el daño en mi dignidad, pero de una manera que no es sana, porque la venganza produce mayor daño. Aunque no lo pareciera, sí produce mayor daño. Y la otra forma que a veces existe también de actuar es la indefensión. La indefensión para muchos psicólogos es esta parte entendida cuando una persona se defiende y lucha, y se defiende y lucha, y trata de salir adelante de un problema, de una situación, pero llega un punto en el que después de vivir ciertas situaciones o tantas situaciones en la vida, esa persona lo que entiende es que por más que luche, por más que se defienda, por más de que haga cosas distintas, el resultado siempre va a ser el mismo. Un contemporáneo de la psicología, Iván Pavlov, en su teoría del condicionamiento clásico, nos habla o nos comparte este experimento en el que a un perrito lo meten en un espacio, en específico del piso, en el que el perrito va a pisar ese espacio y el perrito va a recibir una descarga eléctrica. Con el paso del tiempo, el perrito aprende que donde quiera que él pise va a recibir la descarga eléctrica. Y llega a un punto en el que el perrito simplemente deja de caminar en el espacio que tiene y se queda echadito, acurrucado en un cuadrito de mosaico del piso, sin moverse y absolutamente quieto. Esa es la indefensión aprendida. Cuando aprendemos a que, nos pasa algo malo y entonces vamos a otro espacio, a otro lugar, lo hacemos distinto y vuelve a pasar algo malo. Y entonces lo que las personas aprenden es que no importa lo que ellos hagan, el resultado va a ser el mismo, va a haber un daño, algo va a lastimar, algo va a doler. Y entonces simplemente dejan de defenderse, dejan de luchar por la vida. Y eso es la indefensión aprendida. Esa es otra manera de enfrentar a veces algunas situaciones y ocurre o llega a pasar específicamente por una exposición constante a muchas situaciones en específico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tal vez muchas personas que me están escuchando se preguntarán y dirán, bueno, es que entonces si yo me identifico con ese perrito, con la historia de ese perrito o con las personas que intentan y entonces simplemente no pueden salir de ahí. Si yo me identifico con eso y me cuestiono si entonces no tengo resiliencia o qué pasa conmigo, ¿hay algo malo conmigo? No. Hay que entender que las personas somos distintos y por eso es la importancia de los procesos terapéuticos. El tiempo, el echarle ganas, el tomar actitudes positivas, el ánimo, no bastan. La fuerza de voluntad no basta. El perrito tenía fuerza de voluntad y las personas que viven en indefensión aprendida tienen fuerza de voluntad. Pero es importante que sea guiado, que sí se haga un trabajo, un proceso psicoterapéutico, un proceso de terapia y con especialistas.
Es por eso que a veces muchos de mis compañeros o ustedes mismos lo encontrarán en redes cuando hablan de esta parte de siempre buscar un proceso terapéutico fundamentado en una metodología científica. No porque lo demás no sirva. Lo demás te va a servir a lo mejor para alimentar tu parte espiritual o para reforzar algunas creencias que tú tienes o para trabajar otras áreas de tu vida. Sino al hablar de daños psicológicos, entonces la metodología, el tratamiento debe de ser también psicológico y basado en la ciencia, para entonces garantizar que nadie se aproveche de esa vulnerabilidad que tú tienes y que entonces te dé un tratamiento que realmente te vaya a ayudar a que tu cerebro pueda salir de ese espacio de indefensión o de ese espacio de buscar una excesiva justicia o reforzar el que busques justicia de una manera sana y que no se convierta en esta sed de venganza que te puede dañar aún más. Bueno, para poder ejemplificar esto mejor, te voy a compartir el relato del día de hoy. Y el relato del día de hoy, yo sé que tal vez lo digo siempre, son muy especiales. Claro que todos los relatos para mí son especiales porque honro muchísimo las historias que me comparten y honro muchísimo la confianza que me tienen para poder darles esta réplica a sus voces, para poder darles un espacio seguro para poder expresar lo que les ha pasado y ocurrido en sus vidas. ¿Y por qué digo que este relato es muy especial? Porque es un relato personal. Es parte de las observaciones que yo he tenido en los distintos espacios en los que he estado y que muchos me han dejado muchos aprendizajes, tanto profesionalmente como psicóloga y también como persona. Lo que te quiero compartir antes de iniciar este relato es que nos quedemos con dos cosas a analizar mientras transitamos estas historias. La primera es recordar la importancia que tiene de reconocer que hay daños emocionales, sociales, culturales, que necesitan ser restaurados y que todos tenemos el poder de hacerlo. Así que también es importante recordar que siempre, no importa cuánto tardemos, siempre se puede restaurar un daño mientras así nosotros tomemos conciencia y decidamos hacerlo. Entonces, sin más, te invito a que me acompañes con tu escucha, con tu reflexión, con tu análisis, a transitar el relato del día de hoy. Comenzaré por platicarte acerca de algunos espacios en los que he estado realizando talleres y actividades con niños y me doy cuenta que los niños tienen mucho más consciente en muchas de las ocasiones justamente el reparar los daños. En una ocasión, junto con unos niños, me encontré con un grupo que acogió a un pequeñito que en muchas dimensiones de su vida estaba pasando por muchas situaciones y que claro, esas dimensiones se estaban viendo lastimadas, tanto su área familiar como social, emocional, psicológica, cognitiva, su imagen, esta imagen corporal que también es muy importante en muchas etapas de nuestra vida, más cuando estamos entrando a la adolescencia, cuando estamos en la juventud. Es un área que es importante reforzar muchísimo porque también es parte más de esta expresión de nuestra dignidad, de nuestra valía como personas. Y que es valiosa, es importante, ¿no? Sin caer en esta parte del exceso de importancia a nuestra estética, sino simplemente el reconocer que podemos amar nuestro cuerpo, que es importante que los demás también lo reconozcan, ¿no? Como un cuerpo valioso, ¿no? Bonito, agradable, aunque haya partes a cambiar. Y este pequeño pues estaba pasando por muchos cambios, por muchos procesos, por muchas situaciones que muchas de ellas ya las hemos comentado. Sabemos que son de ese tipo de situaciones que generan esos daños internos. Y estos niños que lo acompañaban en este grupo
se dieron cuenta. De alguna manera, su inteligencia emocional les permitió darse cuenta de lo que este otro pequeño estaba atravesando, de lo que estaba viviendo. Y entonces la respuesta que estos pequeños tuvieron fue de aportar desde sus pequeñas pero grandes acciones a reparar el daño, aunque sea un poquito, de lo que este chico estaba pasando. Y entonces a través de su compañerismo, a través de su amistad, a través de tener pequeños gestos de humanidad, de amabilidad, de escucha, de compañía, que a veces pensamos que esas cosas, no son insignificantes y no tienen ningún valor, pero en realidad valen muchísimo y no son insignificantes porque generan enormes cambios en muchas personas, especialmente en aquellas que están atravesando por procesos de vulnerabilidad, que están atravesando por procesos de duelo, de sanación, como lo conocemos general y popularmente. Bueno, pues estos niños tuvieron esos gestos, aprendieron a identificar esos procesos. Muy sorprendentemente para mí, a tan corta edad, ellos lograron verlo, comprenderlo, analizarlo, y entonces ellos decidieron tomar acción. Y entonces lo que estos pequeños hacían era que al darse cuenta que este pequeño a veces no llevaba un desayuno, entonces estos pequeños le llevaban un desayuno extra y se sentaban con él a comer, organizaban un pequeño picnic juntos y entonces todos comían. Además, se acercaban a él, le preguntaban cómo estaba, lo integraban en sus actividades y empezaron a entablar una amistad con él. Cuando el taller que en ese momento se estaba desarrollando llegó a término, que claro que ahí también hubo muchas actividades que a ellos en general les ayudaron bastante justamente a seguir desarrollando y nutriendo esta inteligencia emocional y favoreciendo aún estos vínculos y estas pequeñas acciones que ellos estaban haciendo. Al término del curso, el niño era otro completamente. Y sí, la gran responsabilidad en parte es del proceso que el mismo niño desarrolló en su interior. Al obtener toda esa información que estaba recibiendo del curso y entonces empezar a tomar acciones, pequeñas acciones en su vida. Pero también lo que ayudó muchísimo es que su ambiente, los demás niños que estaban a su alrededor, también estaban tomando acciones de cambio. Y entonces empezaron a nutrir con sus pequeñas actividades, a reparar un poquito del daño que había en la vida de este otro chico. Yo me quedé muy sorprendida porque el mundo de los niños es totalmente al de los adultos, y a veces los adultos tienen más esta parte de no ser empáticos, sino de ser simpáticos. Y entonces decir lo que moral y socialmente está bien. Palabras que en realidad no van acompañadas de un análisis, de una reflexión o de una conciencia real o de una inteligencia emocional real, no. A veces simplemente son palabras vacías y huecas que tienen los adultos de decir, pues lamento mucho tu pérdida, entiendo por lo que estás pasando, y en realidad aprenden a ser simpáticos, a saber en qué momento dar la sonrisa, a saber en qué momento hablar de una manera que te haga sentir que te estoy acompañando, pero por dentro en realidad no lo estoy haciendo. Y los niños tienen esa cualidad innata de entregarse, de entregar una amistad, de entregar sus emociones con esa espontaneidad, pero también con esa honestidad. Y es mucho más factible que un niño nos diga que le caemos mal, que no le gustamos, que no le agradamos, y también que nos diga que le caemos bien,
que somos feos, que somos bonitos, ¿no? Que somos buenos, que somos malos. Los niños son así. Y los adultos somos distintos. Los adultos a veces tomamos más esta simpatía y este desinterés al ver los daños que hay en otros seres humanos o los daños que socialmente existen. Es más, nos esmeramos y nos esforzamos muchísimo para seguir dañando a los demás, porque distorsionadamente creemos que eso es tener fortaleza o inteligencia emocional y no lo es. Y lo que pude observar en otro grupo, en un grupo de jóvenes, en el que, como lo he comentado en otros videos, la exposición a la violencia, la exposición a ciertas situaciones de vida nos va cambiando la química de nuestro cerebro. Y esto es muy importante de analizar, porque el cerebro es nuestro órgano primordial a través del cual entendemos la realidad. Y entonces cuando el cerebro, este trabajo neuronal, nuestras redes neuronales se ven afectadas, se ven dañadas de alguna manera, y entonces a través de ellas empezamos a distorsionar la realidad. Los resultados sociales son catastróficos. Por ejemplo, en la mente de los psicópatas existe en muchos de los casos una imposibilidad orgánica de poder ser empáticos. Y entonces muchos de ellos, por más que les hablemos de valores, por más que tomen procesos terapéuticos, por más que hagan un desarrollo personal o atiendan ciertas situaciones, no van a lograr tener esa empatía y realmente comprender el daño y el dolor que generan, o el dolor y el daño que generan sus acciones hacia las demás personas. Y en muchos de los casos la exposición a la violencia, a las pérdidas, a muchas situaciones de las que ya hemos platicado y que sabemos que entran dentro de esta parte conocida como un trauma, eso también va cambiando la química del cerebro. Y para muchas personas, principalmente la violencia, les va cambiando la percepción de la realidad. Y va mermando esa percepción, al estar distorsionada, va mermando la manera en la que se van desenvolviendo en distintos ambientes. Y por lo general van generando a su paso mucho daño. Eso es lo que pude observar en otro grupo juvenil en el que pude realizar algunas actividades en las que me di cuenta que había una dinámica, como suele pasar que tenemos en el ambiente colectivo ciertas dinámicas psicológicas que se generan entre varias personas y que a veces no nos damos cuenta que eso es lo que estamos repitiendo, replicando o alimentando. Y en el caso de este grupo me pude dar cuenta que pues también llegaban muchos chicos que estaban vulnerables, que estaban lastimados, que estaban dañados de alguna manera, cada uno buscando sanar, restaurar algo en su interior, o por lo menos sentirse acompañados, guiados, orientados. Y lo que pude notar en este grupo es que más bien había esta dinámica de al ver el daño, al reconocer y poder observar esa desnudez humana y entonces ver las heridas, hablando metafóricamente, ¿no?, de todo este daño emocional, psicológico. Al ver esas heridas, la respuesta de estos chicos fue distinta a la de estos niños. Ellos no decidieron reparar el daño, ellos decidieron tomar esta actitud de venganza. O mejor dicho, para ellos era justicia. Porque a través de lastimar, a través de desquitarse con sus compañeros, ellos estaban tratando de dignificarse, de restaurar lo que en ellos estaba roto, de restaurar lo que en ellos estaba lastimado. Y entonces, al contrario de lo que hicieron los niños, estos jóvenes empezaron a tomar pequeñas,
pero catastróficas acciones. Y entonces comenzaron a tener pequeñas agresiones de violencia pasivo-agresiva, de humillación, de violencia psicológica, de violencia psíquica, de violencia emocional, inclusive hasta de agresión física. Pero para ellos era lo correcto, porque ellos entendían que de esta manera ellos, claro que sentían un bienestar, primero al desquitarse, porque lo que ellos vivían afuera les generaba estrés, frustración, ansiedad, tristeza, ira, enojo, culpa, vergüenza, y entonces, claro, que genera un falso bienestar, el poder descargar esas emociones en alguien más. ¿Cómo? Convirtiéndolas en acciones de violencia, en acciones pasivo-agresivas. Y entonces estos chicos pensaron que estaban restaurando, pensaron que estaban sanando, pensaron que estaban tomando justicia, pero en realidad estaban ejerciendo venganza y estaban replicando la violencia que ellos vivieron y estaban generando aún más daño. Eso es lo que te quiero compartir, porque muchos de estos chicos llegó a un punto en el que muchos de ellos simplemente entraron en un estado de indefensión y dejaron de defenderse, de luchar por la vida. Y entonces en este grupo hubo momentos en los que muchos de ellos comenzaron a manifestar estados muy profundos de depresión, de desesperanza, de desilusión, inclusive muchos de ellos algunas conductas de agredir sus cuerpos, de atentar contra sus vidas. ¿Por qué? Porque además de vivir situaciones que los estaban llevando a esta situación fuera de este grupo, es decir, en sus demás áreas de sus vidas, también estaban replicando esas situaciones. Es decir, que ese cúmulo de situaciones traumáticas les estaban llegando por todas partes, en casa, en la familia, en el trabajo y además en este otro grupo juvenil en el que ellos estaban. Y claro, muchos de ellos entraron en esta indefensión. El día de hoy esto es lo que te traigo a compartir, querido escucha. Tal vez no sea un tema muy cómodo de hablar, pero como te lo he compartido en otros episodios, mi interés es justamente de que podamos hablar aquello que también es incómodo, para poder entonces saber qué hacer. Y si tú, al escuchar estos relatos, te has sentido identificado con esta sed de venganza, a lo mejor con este desquite, si te has sentido identificado con esta indefensión, es decir, este estado en el que por más que luchas, por más que tratas de avanzar, de repente es tan agobiante y tan cansado que dejas de hacerlo. O te sientes identificado con esta parte de justicia y de lo que es realmente esta justicia, de tener la oportunidad de restaurar, de sanar, de resignificar, de recuperar, restaurar también esta dignidad, de darle valía a tu voz, de poner límites, ¿no? De resguardar tu integridad. Si te sientes identificado con estas historias, con estas situaciones y te gustaría seguir un paso más, llevarlo hacia otro nivel, yo te invito el día de hoy a que pongas las cosas en su lugar. Todo lo que te compartí el día de hoy son situaciones que se trabajan en un espacio psicoterapéutico, en un espacio de terapia psicológica, y que de ahí puedes tener un muy buen punto de partida para poder observar en ti hasta dónde llegó este daño, sacarle como esa radiografía, ese diagnóstico, y entonces poder tener una guía profesional, una guía adecuada a través de un método científico, de una psicoterapia, de un psicólogo clínico, y entonces poder
comenzar a tener estas pequeñas acciones que o te ayuden a salir de la indefensión o que te ayuden a hacer ese cambio de querer desquitarte de la vida, de querer desquitarte de lo que te pasó. Y entonces aprender a hacer las cosas desde una postura más sana, sin seguirte dañando a ti, sin seguir dañando a más personas. Y si tú estás en esta otra parte en la que a lo mejor, como estos pequeños niños, tienes una mayor conciencia emocional, una mayor inteligencia emocional, psicológica, otro tipo de conciencia en la que puedes observar y analizar y reflexionar acerca de estos años, te invito también a que no te quedes callado, a que no te quedes inactivo y sigas teniendo esas pequeñas pero grandes acciones que ayuden a restaurar el daño que a veces como sociedad, tal vez como persona no lo hicimos, pero que como sociedad sí podemos ayudar a que estas situaciones dejen de ocurrir o por lo menos ayudar a que otros encuentren como que esa lucecita que los ayude y que los acompañe o que los apoye o que juntos ayudemos a generar cambios. Yo soy Amelia, esto fue Con Amor para tu Alma. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí conmigo. Te agradezco enormemente tu compañía, tu escucha. Te agradezco muchísimo el que estés aquí junto conmigo el día de hoy. Quiero agradecer también a las personas que han compartido sus historias. Quiero también motivarte a que me compartas la tuya, me escribas. La próxima temporada estaremos hablando acerca de la ansiedad. Entonces, si tú tienes curiosidad de conocer acerca de este tema, escríbeme en los comentarios que te gustaría que platiquemos acerca de la ansiedad. Si a ti te gustaría que te ayudáramos a transitar tu historia desde una guía y un acompañamiento profesional, escríbeme también, compárteme tu relato, o si te gustaría una guía, un acompañamiento profesional, ya sea por la ansiedad o por alguna otra situación, y te gustaría tomar terapia conmigo, pues también escríbeme. Y juntos podemos comenzar a escribir otro capítulo distinto de tu vida. Esto fue Con Amor para tu Alma. Te invito a suscribirte si no estás suscrito, a dar un like y a compartir esta información para que llegue a más personas. Te mando un abrazo muy grande y de nueva cuenta te agradezco tu presencia.